mi cobija. Dígale, no tengo frío, nomás por pura precaución. Sí. Ok. Pues vamos a iniciar entonces con el estudio de hoy. Nada más acomodo un poquito porque el foco de atrás creo que deslumbra un poco. Ok, vamos a orar para iniciar. Y si quieren repartir las hojas, vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿A quién le gustaría guiarnos en oración para iniciar? Padre, te seguimos dando gracias en el nombre bendito de Jesús por todas tus maravillas, tus misericordias, porque nos has dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día y porque nos has permitido, Señor, asistir a este lugar, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con la lección 17 sobre el testimonio de Jesucristo. Dice, desde el inicio del Evangelio, Juan ha tocado el tema de creer en Jesús. Esto ha sido tan variado desde los primeros discípulos, los judíos, Nicodemo y los fariseos, la samaritana y su pueblo, y ahora los galileos. Ellos lo han buscado por interés en lo que Él les puede dar y porque puede ser el profeta que los libre del yugo romano. Y aunque algo van entendiendo, Jesús debe enfocar la fe de ellos más allá de todo lo que implica verdaderamente creer en Él. Ok, voy nomás corrigiendo algunos puntos de... en lo que implica verdaderamente creer en Él, sin embargo, parece que no están preparados para entenderlo aún. Miren, vamos a ver Juan 16:12, vamos a empezar con ese versículo. Jesús, de hecho, va a hablar algo que ya ha estado en algún modo usando este mismo tono, digamos, un tono espiritual para gente que aún no está preparada. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las 16, Juan 16. Juan 16, 12. Aquí 16, 12. Y ya ahorita vamos a la lectura de Juan 6. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Ok, la realidad para los discípulos es que había cosas que Jesús no enseñó en los evangelios, no tocó ciertos aspectos, porque los oyentes, en este caso los discípulos, no las podían llevar. Lo que hoy va a hablarle a los judíos de Galilea, tampoco ellos lo pueden realmente llevar. Vamos a notar que hay algo que ellos aún no están preparados para aprender de Jesús. Pero entonces para eso vamos a leer ahora sí Juan 6, si quieres empezamos ahí contigo, Juan 6, 28 al 59. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Cuál sigue? 32. 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no
Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y padres nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús les dijo, no murmuren entre sí. 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, todos serán señalados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida, los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. ¿Cuál? Juan 6:50. Y yo, Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanecerá y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ok, este tema que tocamos hoy, que estamos leyendo hoy, vamos a ver que es claro, que es amplio, es profundo. Y por eso decíamos algo para lo que los judíos era evidente, no estaban preparados, los judíos de Galilea, porque los galileos también eran judíos. Entonces vamos a ir llenando para ir viendo este tema. Dice, ahora que Jesús les ha dicho que la obra de Dios es que crean en él, aunque aquí que crean en él, que ahí me faltó un que, enviado, en el que él ha enviado. ¿Está bien? Me faltó el que nada más, creo, ¿no? Sí. En el que él ha enviado. Enviado, ok. Ellos buscan que Jesús les demuestre que es el indicado. Bueno, ok, vamos a creer en aquel que el Padre ha enviado, pues entonces tenemos que estar seguros que tú eres el enviado, ¿verdad? Entonces, por eso ellos le demandan, ¿qué pues haces tú como señal? ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos?
¿qué obra haces? ¿Qué obra haces? Ellos explican a qué se refieren. Pues Moisés, según ellos piensan, les dio más. Les dio el maná en el desierto a sus antepasados. Lo que Jesús hizo solo fue multiplicar el pan que ya estaba, pero lo que Moisés hizo es maná del cielo. Esto en la mentalidad de ellos, ¿ok? Al decir, como está escrito, les dio a comer pan del cielo, ¿ok? Porque ellos dicen, está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ellos citan, entre otros pasajes, principalmente Salmo 78, 24. Entonces seguimos ahí con Abisai. Salmo 78, 24. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Ok, entonces, hizo llover. Hizo llover sobre ellos maná para comer. Maná lleva acento en la segunda. Maná para comer y les dio comida del cielo. Ok, Jesús les corrige y les dice, en verdad les digo que no es versículo 32, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es ¿quién? Mi Padre. El que les da el verdadero pan del cielo. Decíamos en la lección pasada que cuando Jesús multiplica los panes y los peces, hay un enfoque especial en los panes. Cuando Jesús le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman todos estos? Jesús está anticipando ya el tema que va a estar hablando, que Él es el pan de vida, Él es el pan del cielo. Entonces, aquí ya está introduciendo el tema, no fue Moisés, sino mi Padre, el que les da el verdadero pan del cielo. Y hace una afirmación que distingue al verdadero pan de Dios, porque el pan de Dios es el que, ¿qué hace? Estamos ahora en el, ¿mande? El que baja, versículo 33 es donde vamos, ¿verdad? Es el que baja del cielo. Baja del cielo y da vida al mundo. Ok, aquí ya empieza a señalar una distinción. El maná no daba vida, alimentaba y preservaba la vida con el alimento, pero no la daba. Ahora, recordemos Juan 4:15, con Luis, Juan 4:15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarme. Ok, tal como la samaritana en ese pasaje, ellos lo aplican de manera material y le dicen, Señor, danos siempre este pan. Ok, la mujer samaritana le dijo, Señor, dame esa agua para que no venga aquí a sacarla. Ahora ellos, los galileos, le dicen a Jesús, Señor, danos siempre este pan. Y tal como se reveló a la mujer samaritana, o sea, Jesús realmente no lo hizo con Nicodemo, no lo hizo con muchos, pero con la samaritana sí le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Entonces, tal como se reveló a la mujer samaritana como el Mesías, le revela abiertamente, yo soy el pan de la vida, o el pan de vida. Yo soy el pan de la vida.
el que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Lo mismo que con el agua que él le dijo a la mujer samaritana: el que beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. El que coma de este pan no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, esta es la primera de las 7 declaraciones yo soy de Jesús en este evangelio que apuntan a Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Ok, entonces Jesús utiliza el término yo soy como Dios se dio a conocer a Moisés, que es el que viene en las 4 letras, de ahí el nombre tetragamatrón, que significa yo soy. El nombre de Dios es yo soy, o el eterno, porque significa yo soy el que soy, es decir, yo existo por mí mismo. Se entiende o se traduce como el nombre del eterno. Ok, Jesús dice: yo soy el pan de la vida, y esta es la primera de las 7 declaraciones yo soy que vamos a ir viendo a lo largo del estudio del evangelio. Ahora, sin embargo, eso ya deberían haberlo entendido al ver sus obras, es decir, bueno, en realidad lo que él hace no lo hace cualquier profeta, no multiplica así los panes y las sanidades que hacía. Y entonces eso ya deberían de haberlo entendido al ver sus obras. Por eso, al pedirle una nueva señal, Jesús les dice: pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Ok, ellos ya deberían de haber creído con las señales que Jesús había hecho, aunque ellos habían visto ya esas señales, sobre todo la multiplicación de los panes y los peces. Aún a pesar, dice, aunque me han visto, no creen. Ahora Jesús va a mostrar el motivo por el que ellos no creen en Él. Y aquí viene uno de los principios que nosotros debemos de tomar. Ellos no estaban preparados, ya lo dijimos al principio, para mucho de lo que Jesús va a enseñar. Pero Él va a explicar, porque esto para nosotros, sobre todo, aunque ellos pudieron haberlo entendido en parte o gran parte no, nosotros ya podemos entenderlo con claridad. Cuando dice todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Salud. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Aquí empieza una forma única en Juan de señalar a los que nacen de nuevo, a los creyentes, a los que son de Cristo. Entonces dice: todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que a mí viene de ningún modo le echaré fuera. El Padre es el que escoge y llama a aquellos que entrega a Jesús. El Padre me los da. Está hablando de la iglesia como un conjunto. Todo lo que el Padre me da. Podría decir todos los que el Padre me da. Finalmente habla de los creyentes. Dice, el Padre es el que escoge y llama a aquellos que entrega a Jesús, le da a los que Él salva. Miren, vamos a ver Juan 10, los versículos 2 y luego el versículo 6. El versículo 2 y luego el 6. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ok, perdón, aquí tengo que corregir, es Juan 17, perdón, ahí es 17, no es 10. Ahorita vamos a ver, me confundí con más adelante, vamos a ver el 10, pero es el 17.
17, sí. Juan 17, el versículo 2 y luego el versículo 6. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. ¿Qué hace Jesús? Les da vida eterna. Luego el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ok, tuyos eran y me los diste, dice Jesús. Es la forma de entender a aquellos que son salvos. El Padre los toma del mundo y los entrega al Hijo. Ahí en realidad nosotros somos pasivos. No hacemos la obra, sino la obra la hace Dios. Ok, y Jesús no rechaza a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque el Padre se los está dando. Ahora, como lo ha dicho en el 5, vamos a ver ahora Juan 5, 19 y luego el versículo 30. Juan 5, 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ok, Jesús no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora el versículo 30, ahí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ok, entonces por eso ahora dice, porque he descendido del cielo. Ok, volviendo aquí a Juan, tomando en cuenta estos dos pasajes, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, el Hijo juzga y su juicio es justo porque busca la voluntad del que lo envió. Ahora vuelve a decir, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús podría haber dicho, bueno, yo haría algo distinto porque estoy aquí en la tierra y de pronto me siento influido por mi naturaleza humana, las cosas que veo, que siento, pero yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces Jesús está haciendo la voluntad del Padre y aclara la voluntad del Padre para él. Ok, siguiendo el pasaje, ahora en el versículo que me fui más acá. En el versículo 39. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Una buena forma de exponer lo que se llama la perseverancia de los santos. La voluntad de Dios es que todos aquellos que han creído en Cristo, que fueron dados por el Padre a Cristo, Jesús no pierda ninguno. Ok, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ok, ahora sí vamos a ver Juan 10, 27. Juan 10, 27, luego avisa ahí, Juan 17. ¿El 27 al 29? No, eso lo va a leer, 27 al 29. Luego Juan 17, 12. Ok, vamos a ver Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ok, entonces estamos viendo, Jesús no va a perder nada porque el Padre que se las dio, Él dice, el Padre no quiere que yo pierda nada, y mi Padre que me las dio es mayor que todos. Luego Juan 17, 12. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera.
Ok, Jesús solo perdió a uno, pero ese era el propósito de ese uno. ¿De quién está hablando? Judas. De Judas. Judas tenía que perderse, no es salvo. Bueno, ¿y Judas se irá a salvar o qué? Judas no se salva, Jesús lo está aclarando, para que la escritura se cumpliera. Ok, porque esta es la voluntad de mi Padre. Nuevamente en el siguiente versículo, ahora en el 40, vuelve a repetir, amplía la voluntad del Padre. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que hace ¿qué? Que ve, todo aquel que ve al Hijo. Aquí hace alusión a cuando Jesús le dijo a Nicodemo que como la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que lo vea. Entonces, dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y luego agrega, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Todo aquel que ve al Hijo, es decir, todo el que lo ve a Él y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ok, primero Jesús se enfoca en la obra del Padre. El Padre es el que trae a los que ha de dar al Hijo. Luego habla de la respuesta del cristiano a la obra del Padre. Ve al Hijo y cree en Él. El asunto es que nuestra fe, ver al Hijo y creer en Él, es resultado de la obra del Padre. Es la forma en que el Padre nos lleva a Jesús. Pero Jesús lo está aclarando aquí. Primero el que actúa es Dios. Nosotros reaccionamos. El Padre nos lleva a Jesucristo y cuando nosotros llegamos a Jesucristo, creemos. ¿Pero de quién fue la obra? Del Padre. Ok. No creemos por iniciativa propia, sino por la obra del Padre en nosotros. Pues la salvación es solamente por gracia, no por nuestra elección y capacidad. Es decir, somos realmente incapaces nosotros de creer en Jesús, pero creemos por la obra del Padre. Aquí hay dos cosas. Dice, además de la elección incondicional, que el Padre es el que decide a quién llama, y del llamamiento eficaz, que el Padre es el que llama, y esto ocurre de una manera real, habla de la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Que aquellos que son salvos permanecen fieles a Jesucristo y no caen del estado de gracia. Entonces, habla de la perseverancia de los santos. Jesús no perderá a ninguno de los que son salvos y Él los resucitará en el día final. Entonces, ninguno va a perder su salvación, porque Jesús es el que los mantiene y Él los resucitará en el día final. Él dice, no perderé ninguno de los que el Padre me ha dado. Ok, uno puede decir, bueno, pero fulano, sutano se apartaron. Hay gente que vino, le agradó, pero no creyó. Recuerden que dice que muchos creyeron en Él, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Qué creyeron? Bueno, que era el hacedor de milagros. Él le dice aquí a los judíos que creyeron, que dice, creyeron, este es el profeta que habría de venir, y luego les dice, aunque ustedes me han visto, no han creído. El tema creer, esto es parte de lo que ha estado tocando Juan. Nicodemo y los fariseos creían que Jesús era un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. La mujer samaritana le dijo, yo creo que eres profeta. Y ella creyó que era profeta y después ya creyó que era el Mesías. Los galileos creían que Él era el que hacía milagros y sanaba, pero no creían que fuera el Cristo. Era como si Dios les hubiera enviado a alguien que mitigara un poco sus cargas, dándole sanidad. Y, ay, gloria a Dios, vino este hombre. Porque Juan vino, bautizó, era un profeta de Dios. Dijeron, viene, mitiga nuestras cargas, nos alegramos en Juan. Pero los judíos en realidad no estaban verdaderamente creyendo que Él era el Mesías. Entonces mucha gente cree en que en diferentes cosas de Jesús. Jesús va a arreglar mi matrimonio. Yo vengo a Jesús para que arregle mi matrimonio. Creo que Él es el mecánico de matrimonios.
De hecho, por ahí hay una canción medio hereje que se llama el taller del mecánico y no sé qué, y habla de Jesús como el que nos hace chapa, pintura y todo eso, ¿no? Entonces, el asunto es que la verdad, creer en el Hijo es creer en lo que Él dice que Él es, y no todos creen en eso. Entonces mucha gente viene a la iglesia, se aparta porque en verdad no creyó, perdió la salvación, no, porque no se puede perder lo que jamás se ha tenido. Ese es el punto, y tenemos que ser conscientes de esto. Por eso Juan está profundizando en estos temas a través de las palabras de Jesús. Entonces, miren, vamos a verlo ahorita todavía aún más. Dice, la reacción de los judíos, dice, aquí los llama judíos, pero eran judíos de Galilea, no eran los que venían de Jerusalén, donde estaban los sacerdotes y los ancianos. Por eso aclaramos que eran los galileos, porque cuando habla de los judíos de Jerusalén, se refiere a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas. Aquí es la multitud que le fue a buscar al otro lado del mar y luego vino a buscarlo otra vez, y es la gente sencilla, simple del pueblo que lo ha estado buscando. Ok, la reacción de los judíos... Pero que tampoco creían en él, ¿no? Bueno, fueron porque creían en él, pero ¿en qué? En que él sanaba. Y que daba de comer, ¿no? Milagros y daba de comer. Es decir, ese es su nivel de creer, pero no están creyendo en él como el Mesías. Es a lo que nos referimos, en el sentido de que podemos creer en Jesús en muchos aspectos, pero no como el Salvador, como el que ha sido enviado por Dios. Entonces, por eso Jesús, cuando les dice, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado, entonces ya Él les aclaró previamente, el Hijo que les dará la comida para vida eterna, porque sobre Él es que el Padre ha puesto su sello. Bueno, la reacción de ellos fue que murmuraban. Versículo 41. Ellos murmuraban de él porque les había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. El problema no es que él fuera el pan. El problema es que él dijera que descendió del cielo. Quiere ser el pan, es el pan. No hay problema por nosotros, pero miren, vamos a ver Juan 4:44. ¿Quién le toca, Carito, verdad? Juan 4:44. Cuando Jesús habla sobre el profeta en su tierra. Pero Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Ok, él ya había hablado sobre el profeta en su tierra, pues decían, ¿no es este Jesús el hijo de quién? De José. De José. ¿Sí saben de dónde viene el término Pepe? De José. De José, pero ¿por qué José es Pepe? Porque son las iniciales del término en latín padre putativo, o sea, el padre al que se le adjudicó es Pepe, y de ahí empezó a José llamársele Pepe, y de ahí viene que todos los Josés pues son Pepe, ¿no? Ok, el padre, ellos lo entendían como el padre de Jesús. Ok, entonces decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? No mencionan el nombre de la madre. De hecho, el nombre de la mamá de Jesús no aparece en todo el Evangelio. Se señala como la madre de Jesús. Ni aparece el nombre de la hermana de la madre de Jesús, que es la mamá de Juan, y ni el nombre de Juan, el autor, ¿verdad? Ok, ¿cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Entonces decíamos, el problema es, si él quería ser el pan del cielo, por los galileos estaba bien, pero eso de que había descendido del cielo ya no le sonaba, porque dice aquí, el pequeño Jesús que habían visto crecer entre ellos, ahora decía haber venido del cielo. Eso representaba un gran problema para ellos, aun cuando veían en él al profeta del que Moisés había hablado. Ellos ya habían dicho, este es el profeta que habría de venir. Ellos eran galileos, él era galileo, y entonces decían, pues,
Este es el profeta que de eso no tenían problema, pero de que vino del cielo, eso sí era un problema. En lugar de explicar sobre eso, Jesús no toma esas murmuraciones en cuenta, reafirma lo que ha dicho. Dice, no murmuren entre sí, nadie puede venir, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En respuesta a las murmuraciones, Jesús hace una conclusión, un resumen de lo que les he estado diciendo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Qué significa? Nadie puede creer en Jesús por iniciativa personal. El que da la salvación es Dios, el que elige es Dios, el que nos lleva a Jesús es el Padre. Entonces Dios es el que nos lleva a Jesús, y por lo tanto el que es verdaderamente salvo, el que verdaderamente cree, lo que es por la obra de Dios. Muchos han dicho, yo he creído en Jesús, pero no conocen en verdad a Jesús. Entonces ya hemos visto pasajes como cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y no es que el hacer la voluntad del Padre nos meta en el reino de los cielos, sino que es la muestra de que ese que hace la voluntad del Padre fue llevado por el Padre a Jesús, porque tiene la capacidad, al haber nacido de nuevo, de ejecutar la voluntad del Padre. Estaba leyendo en mi devocional, y luego leía las notas de la Biblia de Estudio sobre cuando Jesús habla del que tenga fe como un grano de mostaza. Entonces lo que acaba de decir previamente es que debemos perdonar a nuestro hermano que viene y se arrepiente no 7 veces en un día, sino 70 veces 7. Y después habla del grano de fe, del grano de mostaza como fe, porque podríamos mover el monte. ¿Qué significa? Que es la capacidad, la fe que Dios nos da para perdonar. Entonces está hablando de que el que nos da la capacidad para hacer la voluntad del Padre es Dios, y por eso creemos. Ok, dice, entonces Jesús hace este resumen. Escrito está en los profetas, dice Jesús. ¿Dónde está escrito? Isaías 54:13. Seguimos con nuestro hermano Rudy, ¿verdad? Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ok, entonces dice, y todos serán enseñados. Aquí el pasaje obviamente ya en el Nuevo Testamento dice, y todos serán enseñados por Dios. En el Antiguo Testamento dice por Jehová. Entonces, y todos serán enseñados por Dios, todo el que ha oído. Esto está en el versículo 45. Todos serán enseñados por Dios, todo el que ha oído y aprendido del Padre, ¿qué hace? Viene a mí. Ok, no que todos en general vendrán a Jesús. Isaías habla de los que son verdaderamente pueblo de Dios. Es decir, todos serán enseñados por Jehová. Significa todos aquellos a los que Él ha llamado, los que son verdaderamente su pueblo, serán enseñados por Él. Entonces todo el que oye, el que ha visto, ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Luego Jesús aclara en el versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. Vamos a ver Juan 1:18. Juan 1:18. Ah, ok. Espera. Sí. Juan 1:18. 1:18. 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, entonces a Dios no lo ha visto nadie jamás, Jesús es el que le ha dado a conocer. Por eso Él dice, no es que alguien haya visto al Padre, o sea, el Padre los trae, pero ustedes no lo han visto. No es que estemos diciendo, ay, yo vi a Dios, Dios me dijo, ve a Jesús, y entonces fui a Jesús. No ocurre de esa manera. Nadie ha visto a Dios, sino aquel que viene de Dios, Él ha visto al Padre. Bueno, en 5:37, Juan 5:37. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Ok, Jesús afirmó que los judíos no habían visto la apariencia de Dios ni oído su voz. La realidad es que nosotros, como humanos, no podemos saber de Dios ninguna cosa que Él mismo no nos revele. Todo lo que sabemos de Dios es solo lo que Él nos ha revelado. ¿Quién lo revela? El Hijo, es lo que acabamos de leer. Entonces, ¿cómo venimos? Bueno, dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Ok, el que nos trae a Jesús es el Padre. ¿Cómo obra esto? Nosotros no nos enteramos hasta que lo leemos en la Biblia. Venimos a Jesús, pero ¿cómo venimos? ¿Fue que acaso oímos la voz? No, el Padre nos trajo y cuando oímos el mensaje creímos. Oímos el mensaje de otro ser humano y fue que creímos, tal vez no la primera, la segunda o la tercera vez, hasta que el Padre definitivamente nos trajo a Jesús. Pero entonces nosotros, dice un comentarista, ¿por qué no dice que es la obra del Espíritu Santo, sino la obra del Padre? Jesús no introduce al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, sino hasta el capítulo 14. Entonces, por eso, a los judíos les habla del Padre. Obviamente, el Padre y el Espíritu están obrando conjuntamente y el Hijo mismo para que vengamos a Cristo. Ok. El tema de las diversas formas de creer ya lo hemos comentado, ahorita de hecho lo volvemos a comentar. Por eso ahora Jesús arrincona a los judíos señalando algo que ellos o creen verdaderamente o rechazan. Él dice, yo soy el pan de la vida. Es decir, Jesús lleva a los galileos a un punto que ellos o aceptan que Él es lo que ellos necesitan para su vida, o lo rechazan. Esto es creer en Jesús. Ya no se trata solo del que va a arreglar algo en mi vida, no se trata del que me va a dar una vida mejor, o aquel que me va a quitar mi dolor, mi pena. No, sino aquel a quien yo necesito para vivir. El pan de vida, el alimento de mi vida. Comparándose a sí mismo con el maná, dice, los padres de ustedes comieron el maná ¿en dónde? En el desierto. ¿Y cuál fue el resultado? Murieron. Ok, comieron el maná y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Está hablando en el sentido espiritual y está hablando también en el sentido espiritual en que aquellos que comieron el maná fueron los que disgustaron a Dios y Dios dijo no entrarán en mi reposo. Ok, creo que hasta aquí en cierto modo todo esto es comprensible. Para los galileos estaban en el punto ahí de o creo o no creo, pero Jesús va a empujar un poco más. Porque la siguiente frase les dice, yo soy el pan vivo, o el pan de vida, dice en otras versiones. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá
para siempre. Ok, hasta aquí todo va bien, es parte de lo que ya ha dicho. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Dice por ahí Hendrickson, a lo mejor hasta lo dijo señalándose a sí mismo. Y el pan que yo también, aquí es donde Jesús empieza a empujar la situación. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces ya empieza el asunto. Caray, a ver, espérate, así ya está difícil el asunto. Una cosa es que digas soy el pan de vida, y yo puedo entender que el escucharte me da vida y que el buscarte me da vida porque me alimento de tus palabras, pero ahora me dices que físicamente tu carne, tu cuerpo es el pan que da vida. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Esto provocó discusión entre los judíos que decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ok, Jesús, en lugar de tratar de decir, bueno, a ver, espérenme, les voy a explicar un poquito y vámonos con calma, no, le mete todavía más presión al asunto. En lugar de atenuar su afirmación, Jesús agrega, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su caray, o sea, ya le puso una y ahora le echó otra que incluso puede, oiga, pero en la ley está prohibido comer sangre. Y entonces ya les dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, y esto sí ya está llevando las cosas a un nivel que para ellos como judíos es un verdadero reto. El que si comen, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y nos pone la situación difícil para entender, porque uno diría, bueno, que no se trataba de creer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esta es una afirmación profunda. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo vuelve a aclarar. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo sinceramente no me puedo imaginar la cara que pusieron los galileos cuando oyeron esto. Ahora, uno como cristiano ya puede decir, bueno, ahorita nos explican a qué se refiere porque entendemos que no es literal, pero ellos, ¿cómo los deja Jesús con esto? No, esto, por eso vamos a ver la próxima semana cuando lo rechazan, precisamente porque esto está difícil. Ok. Dice, una vez más encontramos lo que ocurrió con Nicodemo y el nuevo nacimiento. Él lo entendió en un modo físico, Jesús hablaba en un modo espiritual. La samaritana y el agua, ella lo entendió en un modo físico, Jesús hablaba en un sentido espiritual. Lo mismo con los 12 y la comida de Jesús, cuando le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Esto después cuando venía el pueblo de la samaritana para creer en Jesús. Ahora Jesús, como el pan que descendió del cielo en sentido espiritual, afirma la necesidad de comer su carne y beber su sangre, refiriéndose a su muerte, de lo que debemos participar. Vamos a ver Romanos 8:17. ¿Quién sigue? ¿Sigue Natán? Romanos 8:17, luego Abisaí, Filipenses 3:10. Luego nos vamos con Luis, Deuteronomio 8:3. Luego nos vamos con Carito, Mateo 4:4. Va a haber para casi todos, ya nomás Rudy, Génesis 3:22. Va a ser el que le va a tocar después y ahí va a ser todas las lecturas. Pero vamos a ver Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él,
a fin de que también seamos glorificados con Él. Si padecemos con Él, dice. Bueno, luego Filipenses 3:10. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Ok, Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo, en realidad no teniendo mi propia justicia, sino la que es en Cristo, y sufrir lo que deba sufrir por participar de la gloria de Cristo. Entonces, en algún modo nosotros participamos de los sufrimientos y de la muerte de Jesús. El bautismo es un símbolo de que participamos en su muerte y sepultura y en su resurrección. Ok, ahora, nosotros debemos participar de esto, que Jesús entregó su cuerpo, fue molido, partido por nosotros y derramó su sangre. ¿Qué es comer su cuerpo y beber su sangre? Es participar de esta muerte. Dice que nosotros, podría meter aquí más versículos, pero en Romanos dice que nosotros en Cristo morimos al pecado. Participamos de esa muerte. Además de eso hay algo más, porque no solamente es esta situación de que yo simbólicamente participo de la muerte de Jesús cuando me bautizo, sino que también yo padezco lo que tenga que padecer como cristiano, del mismo modo que Jesús padeció por mí en la cruz. ¿Qué puede implicar? En realidad estamos en una sociedad que hay que agradecer a Dios. Nuestro sacrificio por Cristo no es como el de muchos cristianos a lo largo de la historia. Y no que sea menor. En realidad creo que es más difícil vivir como cristiano en un tiempo en que el mundo es muy seductor que cuando hay persecución. Entonces, tenemos nosotros, sea en la comodidad, sea en la dificultad, en lo que vivamos, siempre tenemos que experimentar el vivir como cristianos, cueste lo que cueste. Y esa es la cuestión de participar con Él. Ahora, algunos atribuyen esto a la cena del Señor. La próxima semana vamos a agregar esa parte en el estudio. Pero en realidad es como cuando hablamos del nuevo nacimiento. El bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento. No al revés, no es que nacemos del agua en el bautismo. No, el bautismo en agua es un símbolo de que nacimos de agua y del Espíritu. De esta misma manera, participar de la carne y la sangre de Jesús es simbolizado en la cena del Señor, en la Santa Cena. Entonces, es un símbolo de que nosotros hemos participado ya de este nuevo pacto, porque el símbolo en la cena es que Él dio su cuerpo que fue partido por nosotros y su sangre del nuevo pacto que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Eso es comer y beber su sangre. No sé si queda claro. Está hablando en una forma espiritual y en una forma simbólica también. Ahora, esto además, comer de Jesús, de Él como pan, significa siendo nutridos por la palabra de Dios, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El maná era un tipo de Jesús, es decir, era un símbolo del pan que Jesús sería cuando viniera al mundo. El maná era el símbolo, Jesús la realidad. Por eso dice, te hizo tener hambre y luego te dio maná, para que tú sepas que no solo vives de pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. Y Jesús lo repite en Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, entonces Jesús repite esto. Nosotros debemos nutrirnos de la palabra de Dios, que es Jesús mismo. Él es la palabra viva de Dios. Ok, entonces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos alimentándonos de lo que Jesús es. Ok, de lo que ha salido de la boca de Dios y que nos ha dado para que nosotros tengamos vida. Por eso en el Salmo 119, varias ocasiones habla, y varios salmos, de que la ley de Jehová da vida.
Entonces, esto habla de lo que nos alimenta y por eso tenemos vida en nosotros. Por eso Él les dijo anteriormente a los judíos en el capítulo 5, y su palabra no la tienen morando en ustedes. Por eso ellos no tenían vida eterna. ¿Ok? ¿Sí queda claro entonces todo esto? Bueno, agradezco a Dios que queda grabado para que si alguien me pregunta luego, pues ya le pongo la grabación, ¿verdad? Confiando en Dios que va a quedar grabado. Dice, y afirma el sentido de tener comunión con Él al decir, esto ya vamos para los últimos versículos, como el Padre que vive me envió. Y yo, ¿qué hace Jesús? Vivo por el Padre. Como el Padre que me envió, perdón, como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Y sintetiza su enseñanza, ¿ok? Aquí es una síntesis de todo lo que ya hemos explicado. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes, aquí ya se los acabó por haber dicho, nuestros padres comieron el maná, ya 2 veces les dijo, y ellos se murieron. Ok, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Ok, así Jesús termina afirmando que Él mismo es el alimento que necesitamos para vida eterna, comparado con Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ok, Dios no quiso que el hombre, ya en pecado, tomara del árbol de la vida para que comiera y viviera para siempre. Y ahora con Jesús sí. ¿Por qué? Porque el que viene a Jesús ya no está en pecado y va a vivir para siempre. Vamos a morir nosotros físicamente, pero ya tenemos vida eterna, nuestro cuerpo resucitará glorificado y viviremos eternamente. Pero Dios quería evitar que Adán y Eva tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre en pecado, y no hubiera forma de redención para ellos. Entonces noten el contraste, por eso dice, comparando esto con Génesis 3:22, donde ahora sí Dios ya dice que vivamos para siempre. Entonces dice, en Jesús ya no viviremos en pecado eterno, como Dios evitó que ocurriera con Adán y Eva. Esto dijo Jesús, ¿en dónde? En la sinagoga. No necesariamente era día de reposo, pero esto lo dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Dice Hendrickson, también tenía reuniones los lunes y jueves, no sé. Luego pone ahí un autor, habría que leer su libro, ¿no? Para saber por qué y qué horarios tenía, ¿no? No sé si en realidad esto es escrito por Josefo o alguien más. Pero no necesariamente lo dijo cuando tenían una reunión en la sinagoga. Finalmente la gente fue, lo buscó y lo encontró, y posiblemente lo encontró en la sinagoga y estaban reunidos ahí estudiando. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok, yo confío que todo esto nos va dando va evolucionando nuestra manera de pensar. Sí, adelante. A ver, explíqueme usted, por favor, cómo es comer y el pan, la carne y la sangre de Jesucristo. Otra vez, por favor. Ok. Es el primero participar de su muerte y resurrección. Es decir, ajá, sí, él dice, yo voy a dar, el pan que voy a dar por el mundo, para dar vida al mundo, es mi carne. Ok, muere en la cruz. Okay. Y derrama su sangre. Ahora, cuando comemos su carne y bebemos su sangre, significa que participamos de su muerte. Es decir, nosotros
morimos también al pecado para vivir para vida eterna. Eso es participar de su carne y sangre. Comer de su carne y de su sangre es participar de esta muerte al creer que Él murió por nosotros. Y es el morir nosotros al pecado también. Luego, comer de Él como el pan de vida. ¿Y por qué es el pan de vida? Bueno, porque si su muerte no está de por medio, no tenemos vida. Entonces está su carne, su carne sacrificada, su sangre derramada. Nosotros nos alimentamos de su palabra que nos da vida. ¿Por qué nos da vida? Porque Él murió por nosotros, entregando su carne y derramando su sangre. Entonces, en cierto modo, es una forma de decir, aquel que cree en lo que yo ofrezco como sacrificio y participa del sacrificio que yo hago, es el que tiene vida. Entonces, por eso nosotros, en este modo, llevaba la persona el sacrificio, y el sacrificio se ofrecía para el perdón de sus pecados. Entonces nosotros es como si tomáramos a Jesús como el sacrificio, lo entregáramos y nosotros estuviéramos ofreciéndolo, pero Él lo ofreció en nuestro lugar, no había en nosotros la iniciativa. Entonces, aquel que se agrega a ese sacrificio que Jesús hizo, es el que recibe perdón de pecados. Hay más de lo que hemos visto en Hebreos. Y la cena solo es un símbolo que nos recuerda que esto ocurrió. Ese es el punto. Hay un principio, lo más sencillo en realidad es lo que nos explica. Es participar de su sacrificio para vida eterna, creer en ese sacrificio como nuestro propio sacrificio que Él hizo, porque recordemos una cosa, Él se entregó en nuestro lugar. Es como si nosotros, cuando Jesús murió, también muriéramos, porque Él lo hizo por nosotros, tomando nuestro lugar. Entonces participamos de esa muerte y de ese derramamiento de sangre. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, ¿alguien más? Bien, entonces pues vamos a orar para terminar, vamos a acercarnos a Dios en oración para concluir el estudio. Padre, alabamos tu nombre y te damos gracias por la obra de Jesucristo, como dice tu palabra, que con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Así nosotros nos acercamos delante de tu trono para creer que ese sacrificio nos incluyó a nosotros y por lo tanto tenemos vida eterna, Señor. Que no es, Padre, un sacrificio vano, no fue una muerte que se dio solamente por maldad del hombre, sino que en realidad, Padre, se dio para darnos a nosotros vida, Señor, poder participar de Él, Señor, y que cada vez que tomamos la cena recordamos que Él murió por nosotros, Señor. Dice la palabra que cada vez que nosotros comemos del pan, bebemos de la copa, anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Y por eso, Padre, recordamos que nosotros también hemos sido hechos partícipes de este sacrificio con Él, juntamente con Él para vida eterna, Señor. Por eso te agradecemos el que tú nos des esta palabra, que nos permita comprender, Señor, la magnitud de lo que es creer en Cristo, Señor, que no es algo superficial, que no es algo temporal o es algo que se debe tomar a la ligera, sino que en verdad ha venido a ser trascendente para la eternidad. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios por la vida de cada uno, gracias a todos los que nos acompañan por internet. Dios les bendiga, nos despedimos.